Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy seguiremos hablando de la médula espinal, pero este no es un video para memorizar nombres difíciles, sino que es el video donde por fin vamos a entender por qué la médula es la que resuelve todo el cuerpo, sin molestarnos a nosotros, o sea, sin que el cerebro, mejor dicho, nuestra conciencia, se entere de lo que está haciendo. Hay mucho que cubrir y lo vamos a hacer bien. Empecemos por lo básico. La médula espinal es un órgano del neuroeje, lo que significa que es parte del sistema nervioso central. Está dentro del conducto vertebral, envuelta y protegida por las meninges y se adapta perfectamente a las curvaturas de la columna vertebral, donde empieza y donde termina. La médula se continúa con el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, y la frontera entre los dos se define de dos formas. El límite nervioso está justo debajo de C1 y el límite óseo es una línea imaginaria que pasa por encima de la vértebra de C1. De forma simple, por debajo de C1 es médula espinal y por encima es bulbo. Y la médula no llega hasta el final de la columna, termina en el vértice del cono medular, a la altura del disco vertebral entre L1 y L2. Después de ahí sigue el filum terminale, que es una prolongación fibrosa que se ancla en las vértebras coxígeas 1 o 2. Ahora bien, si cortáramos transversalmente la médula, veríamos dos tipos de tejido claramente diferenciados. Esto aquí es morfología, así que si quieren cubrirlo a fondo, vean el video pasado donde lo revisamos bien. La sustancia gris está en el centro, tiene forma de mariposa o de H y proviene de la capa del manto durante el desarrollo embriológico. Es el tejido donde viven los cuerpos neuronales, aquí se procesan las señales y se generan los reflejos. La sustancia blanca está en la periferia, proviene de la capa marginal y está formada por fibras nerviosas mielinizadas, de ahí el color blanco. Estas fibras se organizan en tres cordones, posterior, lateral y anterior, y son por donde pasan y suben y bajan las señales entre la médula y el cerebro. La médula también está dividida verticalmente en dos mitades, la hemimédula izquierda y la hemimédula derecha. Ya van a ver por qué es importante cuando hablemos de las lesiones. La médula espinal no es solamente un cable que conecta el cerebro y el cuerpo. Tiene tres funciones fundamentales. Primero, se encarga de toda la información sensorial del cuerpo, ya sea de la piel, las mucosas o los órganos internos. Esta entra a la médula a través de las raíces sensitivas posteriores o dorsales de los nervios espinales. Una vez dentro, la señal se divide en dos ramas. Una rama terminal casi de inmediato en la sustancia gris y genera reflejos locales, o sea, respuestas rápidas que no necesitan llegar al cerebro. Y la otra rama asciende hacia centros superiores, a la zona más alta de la propia médula, el tronco encefálico y finalmente la corteza cerebral, para que el cerebro se entere de lo que está pasando y lo procese conscientemente. Luego, también la vía final común motora. Las órdenes motoras que vienen del cerebro descienden por la médula y salen por las raíces ventrales anteriores o motoras, hacia los músculos, los esqueléticos, los lisos o los cardíacos. O sea que si quiere mover el dedo del pie, la orden sale de la corteza cerebral, baja a la médula y sale por la raíz anterior hacia el músculo. La médula es el último paso del sistema que da la dirección. Y también tiene la función de la integración sensitiva y motora. La médula no solo transmite señales hacia arriba y hacia abajo, sino que también las integra. O sea, que le pasa la información sensorial a las neuronas motoras para generar las respuestas apropiadas, sin necesitar que siempre el cerebro esté de por medio. O sea, un reflejo. Pero que la médula lo decide sola. Antes de entrar a las vías sensitivas, tenemos que hablar de los dermatomas, porque son la clave para entender las lesiones medulares desde el punto de vista clínico. Un dermatoma es un área de piel inervada por una sola raíz dorsal de un nervio espinal. O sea que cada segmento de la médula, ya sea cervical, torácico, lumbar o sacro, le da una cobertura sensitiva y motora a una parte específica del cuerpo. Pero ¿por qué existen los dermatomas? Tienen raíces embriológicas. Cuando el mesodermo se diferencia durante el desarrollo, pasa por el periodo somítico. Esto es que cada somita da origen a distintas estructuras corporales, como los músculos axiales, el sistema urogenital o las paredes corporales. Y cada derivado de este somita recibe su inervación del segmento medular correspondiente. O sea que el cuerpo se construye literalmente por segmentos. Y esto tiene una aplicación clínica. Lo que todo clínico debe tener grabado es que de C5 a C7 se inervan las partes laterales de los miembros superiores. De C6 el pulgar, C7 el dedo medio, C8 el meñique, en T4 el pezón, T10 el ombligo, L4 rodilla y cara medial del dedo gordo del pie, L5 el segundo a cuarto dedos del pie, S1 y S2 las caras posteriores de los miembros inferiores y de S2 a S4 el periné. Esto sirve porque si un paciente llega sin sensibilidad desde el ombligo hacia abajo, ya sabes que tienes que pensar en una lesión a nivel de T10. Los dermatomas son literalmente mapas para poder localizar las lesiones. Muy bien, ahora
Este tema genera mucha confusión, pero tiene una lógica muy simple que cuando la entiendes ya no te lo vas a olvidar. Las vías sensitivas ascendentes. Lo que nos preguntamos es cómo llega la información sensorial desde la periferia hacia el cerebro. Y bueno, depende del tipo de la sensación. Hay dos grandes sistemas. El sistema dorsal o posterior lleva tacto fino o discriminativo, propiocepción consciente, vibración y sensación de peso. Sus fibras entran por la raíz posterior y, ojo, no hacen sinapsis dentro de la médula, sino que la primera neurona asciende directamente de forma ipsilateral hasta el bulbo raquídeo, donde hace la primera sinapsis en los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí la segunda neurona se decusa, o sea que cruza al lado contrario y asciende por el lemnisco medial hasta el tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona, que finalmente llega a la corteza somatosensorial. Entonces, el sistema dorsal es cruzado, pero solamente a nivel del bulbo. Por debajo del bulbo las fibras son ipsilaterales, por encima del bulbo son contralaterales. Esto hay que practicarlo mucho y practicar y ver muchos casos clínicos para poder entenderlo y manejar bien el tema. Pero entendamos que el sistema tiene dos fascículos principales. El fascículo grácil es más interno y delgado y conduce información de los miembros inferiores, desde T6 hacia abajo hasta el primer coccigio. Y el fascículo cuneiforme, más externo, más grueso, conduce información de los miembros superiores, desde T5 hacia arriba. ¿Y cuál de los dos se encuentra en toda la médula? El grácil, porque empieza desde abajo. El cuneiforme solo lo empezamos a ver a partir de T5 hasta arriba. El siguiente es el sistema anterolateral, que lleva dolor, temperatura, tacto grueso o no discriminativo y presión. Y a diferencia del sistema dorsal, sus fibras decusan dentro de la misma médula. Suben uno o dos segmentos primero por el tracto posterolateral del Isauer y luego cruzan. Tiene tres componentes. El fascículo espinotalámico lateral, que lleva dolor y temperatura, y sus fibras son cruzadas. El fascículo espinotalámico anterior, que también es cruzado y lleva tacto grueso o no discriminativo, y juntas forman el lemnisco espinal, que hace relevo en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y luego se proyecta a la corteza somatosensorial. Y por último, la vía espinotectal lleva información hacia el tectum del mesencéfalo. Está relacionada con los reflejos espinovisuales, o sea, los que hacen que muevan los ojos o la cabeza cuando algo te toca y no lo esperabas. La primera sinapsis del sistema anterolateral está en el núcleo posteromarginal, la sustancia gelatinosa y el núcleo propio. Todos de estos están en el asta posterior de la médula. Y la segunda sinapsis es en el tálamo. Las vías espinocerebelosas son menos famosas, pero son muy importantes. Las vías espinocerebelosas anterior y posterior llevan propiocepción inconsciente, la información sobre la posición y el movimiento de la que no somos conscientes, pero que el cerebelo necesita para poder coordinar todas las contracciones musculares. Sus receptores de origen son los corpúsculos de Pacini, los órganos tendinosos de Golgi y los huesos musculares, que entran al cerebro por los pedúnculos cerebelosos, inferiores el posterior y superiores el anterior. Una parte sube ipsilateralmente por el fascículo espinocerebeloso posterior y otra cruza y vuelve a cruzar por el fascículo espinocerebeloso anterior. Es un lío, pero lo que importa es que ambos terminan en el mismo lugar, en el cerebelo. ¿Y dónde cruza cada sistema? Hay un truco para entender las lesiones. El sistema dorsal, el grácil y el cuneiforme cruzan el bulbo. Entonces, si hay una lesión, por debajo de ella se pierde la función del lado ipsilateral, o sea, del mismo que se lesionó. En el anterolateral, como cruzan la médula, si hay una lesión, se va a ver una pérdida de la función del lado contralateral de la médula del que se lesionó. Más específicamente, si hay una lesión en mi médula derecha, se perdería dolor y temperatura del lado izquierdo, porque el espinotalámico ya cruzó dentro de la médula. Y si se lesiona la médula derecha, se pierde tacto fino y propiocepción del lado derecho, porque el sistema dorsal no ha cruzado todavía. Esto nos lleva directo al próximo tema. El síndrome de Brown-Séquard es lo que ocurre cuando hay una lesión unilateral de la médula espinal, una hemisección medular. Se pierde la función de la mitad derecha o izquierda. Y es quizás el mejor ejemplo de por qué importa entender los sistemas de cruce que acabamos de ver. Si la lesión es en la médula derecha, por ejemplo, el paciente presentará del lado ipsilateral, o sea, el derecho, por debajo de la lesión, pérdida del tacto fino, vibración, propiocepción consciente, porque el sistema dorsal todavía no ha cruzado. También presentará debilidad muscular o parálisis porque el tracto córtico-espinal también cruza en el bulbo, así que la vía motora que controla el lado derecho baja por la médula derecha y se pierde. Del lado contralateral, lo que el paciente sentirá por debajo de la lesión, o sea, del lado izquierdo,
tendrá una pérdida del dolor y la temperatura porque el sistema espinotalámico ya cruzó dentro de la médula, así que las fibras que llevan estas sensaciones del lado izquierdo viajan por la médula derecha. Este es el clásico síndrome de la mitad derecha no siente temperatura y la mitad izquierda no se mueve. Es fascinante porque la lesión está de un solo lado, pero las consecuencias se distribuyen en ambos lados del cuerpo según lo que cruza y dónde. Ok, ahora que sabemos cómo viajan las señales, hablemos de dónde se originan. Los receptores sensoriales son los puntos de partida de toda esta información. Las terminaciones nerviosas libres son las más simples y más abundantes, detectan dolor, temperatura, presión y tacto ligero. Son neuronas pseudounipolares ubicadas en el ganglio de la raíz dorsal. Los receptores sinestéticos, o sea los propioceptores, están en músculos, tendones y articulaciones, dando información sobre la posición, el movimiento y la tensión muscular. Son fundamentales para la propiocepción consciente y la coordinación voluntaria. Los usos musculares son receptores encapsulados dentro del músculo esquelético, que detectan cambios en la longitud del músculo y la velocidad del estiramiento. Son importantes para el control fino del movimiento y el tono muscular. Y le vamos a dedicar una sección más adelante porque son muy importantes en los reflejos. El corpúsculo de Meissner está en la dermis papilar de la piel, o sea, las yemas de los dedos y los labios. Es sensible al tacto ligero y vibración de baja frecuencia. Son los que nos permiten sentir la textura de las cosas. Los corpúsculos de Pacini están en dermis profunda, articulaciones y órganos internos. Son sensibles a la presión profunda y la vibración de alta frecuencia. Detectan cambios rápidos en la presión y son el tipo de receptor que te dice cuando algo golpea tu mano con mucha fuerza. Pasemos ahora al lado motor. Si las vías ascendentes son las que llevan información sensorial hacia arriba, las vías descendentes son las que llevan órdenes motoras hacia abajo. El gran sistema del motor voluntario es el sistema corticoespiral o piramidal. Nace en el giro precentral de la corteza motora. Las neuronas más importantes aquí son las neuronas piramidales que están en la quinta capa de la corteza motora primaria. Son las neuronas motoras superiores. Un detalle que me parece interesante es que solo representan el 20% de todas las fibras descendentes, pero controlan los movimientos voluntarios más finos y elaborados. Y las otras neuronas motoras superiores están en el tálamo, los ganglios de la base y el cerebelo, y estas controlan movimientos más involuntarios y automáticos. Estas son el sistema extrapiramidal. Las fibras del sistema córtico-espinal descienden de forma ipsilateral desde la corteza hasta llegar a la médula oblongada, donde está la decusación de las pirámides. La vía córtico-espinal lateral cruza el 70% de sus fibras al lado contrario en el bulbo y continúa por el cordón lateral de la médula, controlando la musculatura distal, o sea, de las manos y los dedos. La vía córtico-espinal anterior continúa el 30% ipsilateralmente por el cordón anterior y cruza más adelante a nivel segmentario, y controla la musculatura axial y proximal. Ambas hacen sinapsis con las neuronas motoras inferiores en el asta anterior de la médula, que son las que finalmente activan el músculo y ejecutan la acción. Cuando el sistema corticoespinal pasa por el tallo encefálico, manda conexiones a neuronas motoras de los nervios craneales. Por eso, un paciente con daño en esa vía puede tener dificultades para deglutir, mover la lengua o controlar la expresión facial. Hay que distinguir las motoras superiores de las inferiores. Es fundamental y siempre se lo van a preguntar en cualquier examen. Una lesión de neurona motora superior se pierde el control de la neurona inferior. Como la neurona motora superior normalmente inhibe a la inferior, al perderse este freno, la neurona inferior se excita con mayor facilidad y como resultado veremos hiperreflexia, espasticidad, pero sin atrofia muscular significativa, o sea que el músculo sigue recibiendo la inervación, pero hay pérdida del movimiento voluntario aunque los reflejos estén aumentados. En una lesión de motoneurona inferior, el músculo pierde completamente la inervación, entonces lo que veremos sería una hiporreflexia o arreflexia, flacidez y atrofia muscular. Esto es lo que ocurre en la poliomielitis, porque el poliovirus ataca directamente las neuronas motoras inferiores en el asta anterior y el músculo se queda sin inervación y se atrofia. Antes de seguir, quiero hacer una mención rápida de los trastornos del sistema extrapiramidal, que involucran a los ganglios basales, al tálamo y al cerebro. En Parkinson hay una degeneración de las neuronas de la sustancia negra que producen dopamina. Sin dopamina, los ganglios basales no funcionan bien. Entonces veríamos un temblor en el reposo, lentitud de movimientos, rigidez muscular, alteraciones posturales. Y entonces la corteza cerebral permanece intacta, pero no recibe la modulación que debería. En los síndromes coreicos veríamos movimientos irregulares, involuntarios y breves que saltan de una zona del cuerpo a otra sin secuencia definida. Esto sucede porque
por un exceso de dopamina en los ganglios basales. Los tics son movimientos o sonidos repentinos, repetitivos, que no se pueden controlar voluntariamente, y suceden porque ocurre un fallo temporal en las vías cerebrales que se encargan de inhibir los movimientos, lo que genera un impulso irresistible por realizar el mismo gesto. Ahora vamos a mirar de cerca quiénes están en el asta anterior de la sustancia gris. Las motoneuronas anteriores son las neuronas motoras inferiores por excelencia. De ellas nacen las fibras que salen por las raíces anteriores hacia los músculos esqueléticos. La motoneurona alfa es grande, da origen a fibras nerviosas tipo alfa. Se ramifica al entrar en el músculo e inerva las grandes fibras musculoesqueléticas. Una sola fibra alfa puede activar desde 3 hasta miles de fibras musculares. Y todo esto se llama la unidad motora, que es lo que genera la contracción real del músculo. La motoneurona gamma es más pequeña y menos abundante. Sus axones no van a las fibras musculares normales, que serían las extrafusales, sino a las fibras intrafusales del uso muscular. Estas son unas fibras especiales que viven dentro del receptor, y su función es controlar el tono muscular y mantener sensible al uso durante la contracción, y son muy importantes para la coactivación alfa-gamma, que ya veremos enseguida. Las interneuronas son muy importantes y están en toda la sustancia gris medular. Son 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriores y son muy excitables. Pueden dispararse hasta 1500 veces por segundo. Casi todos los impulsos que llegan desde la periferia o desde el cerebro no llegan directamente a las motoneuronas, sino que pasan primero por acá, por las interneuronas. De hecho, el tracto corticoespinal mismo desemboca mayoritariamente en interneuronas, no en motoneuronas. ¿Y qué hacen? Integran, modulan, amplifican e inhiben. O sea, procesan toda la información antes de mandar la ejecución. Un tipo especial que merece mención son las células de Ranschau, que están en el asta anterior. Estas reciben colaterales de las motoneuronas anteriores y les devuelven inhibición. O sea que es una retroalimentación negativa que evita que la motoneurona se dispare descontroladamente. Y las fibras propioespinales son fibras que conectan diferentes segmentos de la médula entre sí, ascendiendo o descendiendo. Cuando una fibra sensitiva entra por la raíz posterior, se ramifica hasta segmentos superiores e inferiores, permitiendo que un solo estímulo active respuestas coordinadas en múltiples niveles, y por eso la integración de un reflejo no ocurre en un solo segmento medular, sino en varios. Vale, vamos a hablar ahora de los receptores musculares. El huso muscular es un receptor encapsulado dentro del vientre muscular. Tiene entre 3 y 12 fibras intrafusales, o sea, fibras musculares especializadas que no contribuyen significativamente a la fuerza del músculo, sino que funcionan como sensores. Las fibras intrafusales tienen una región central no contráctil que actúa como receptor, y porciones finales que sí se contraen, que están controladas por la motoneurona gamma. Hay dos tipos de fibras intrafusales: las fibras de bolsa nuclear, que son de 1 a 3 por uso, y los núcleos se agrupan en una bolsa central, respondiendo principalmente a cambios rápidos de longitud. Y las fibras de cadena nuclear son de 3 a 9 por uso, y los núcleos se alinean en una fila, respondiendo principalmente al grado estático de estiramiento, o sea, detectando qué tanto estás estirando tu músculo. Y hay dos tipos de terminaciones nerviosas sensitivas en el uso. La terminación primaria rodea el centro de cada fibra intrafusal. La fibra nerviosa sensitiva más grande del cuerpo. Se activa por ambos tipos de fibras, la de bolsa y la de cadena. Responde tanto al grado de estiramiento como a la velocidad en que se dio el cambio del músculo. La terminación secundaria está a los lados de la primaria, pero solo inerva a las fibras de la cadena nuclear, respondiendo principalmente al grado estático de estiramiento. Entonces, ¿cómo sería la respuesta al estiramiento? Si el estiramiento es lento, aumentan gradualmente los impulsos de ambas terminaciones, proporcionalmente al grado del estiramiento. Si el estiramiento es rápido, entonces la terminación primaria genera una respuesta dinámica muy intensa, o sea, un montón de señales que informan de la velocidad del estiramiento. Y la terminación secundaria responde de forma más suave. Si el músculo se está cortando, las señales disminuyen, o sea que se envían menos impulsos. Las motoneuronas gamma controlan la sensibilidad del uso. Las gamma dinámicas estimulan fibras de bolsa nuclear, aumentando así la respuesta dinámica, o sea, la sensibilidad a la velocidad. Y las gamma estáticas estimulan fibras de cadena nuclear, entonces aumentan la respuesta estática, o sea, la sensibilidad al grado del estiramiento. Si el uso mide longitud, entonces el órgano de Golgi mide la tensión. Este está ubicado en el tendón y está conectado a 10 a 15 fibras musculares. Se activa cuando estas fibras se contraen o el tendón se estira.
y transmite señales por fibras 1B de conducción rápida hacia la médula, donde activa una sinapsis inhibitoria que hace que el músculo se relaje. Es lo que se conoce a veces como el reflejo miotático inverso de Golgi. ¿Y para qué sirve? Para distribuir la carga y prevenir lesiones, porque si algunas fibras están demasiado tensas, se inhiben, y las menos tensas se estimulan, así equilibrando la tensión muscular y evitando que el músculo se desgarre. Ahora llegamos a lo que todos esperábamos, los reflejos, que son respuestas rápidas, automáticas, involuntarias que no requieren la participación consciente del cerebro. O sea que son mediados principalmente por la médula espinal y representan externamente lo que está pasando internamente de la neurona sensitiva y la neurona motora. Todo reflejo tiene 5 componentes: el receptor sensorial que detecta el estímulo, la fibra sensitiva que lleva la señal a la médula, el centro de integración, o sea la sustancia gris medular, la fibra motora que lleva la respuesta al efector y la fibra muscular que es la que genera la respuesta contráctil. Si cualquiera de estos 5 componentes se altera, el reflejo se altera. Por eso, la exploración neurológica siempre se evalúa en los reflejos. Una hiporreflexia puede indicar lesión de la neurona aferente, de la sinapsis central o de la motoneurona alfa, y una hiperreflexia nos indica que la neurona motora superior ya no está controlando a la inferior. Hay 2 tipos de arcos reflejos según el número de sinapsis. Uno monosináptico es solo una sinapsis y es propio de los reflejos sensores, como el rotuliano, aquel en donde la pierna se extiende después de un golpe en el tendón de la rodilla. La señal va directo a la neurona sensitiva de la motora. Y un reflejo polisináptico requiere 2 o más sinapsis, con participación de interneuronas. Es propio de los reflejos flexores y puede generar una reverberación, o sea que el reflejo continúa aunque desaparezca el estímulo. El reflejo miotático o de estiramiento es el más famoso de todos. La vía es uso muscular a la raíz posterior, a la sustancia gris, a las motoneuronas, hasta el músculo. Cuando un músculo se estira, el uso lo detecta y envía señales que provocan una contracción refleja del mismo músculo. Es un mecanismo de resistencia al estiramiento que protege al músculo y mantiene el tono. Hay 2 tipos: el reflejo miotático dinámico, que se activa por la terminación primaria a un estiramiento rápido, y la contracción refleja es inmediata e intensa, durando unos 0.5 segundos. El reflejo miotático estático es más débil pero se sostiene, mantiene la contracción muscular constante durante un estiramiento prolongado. Ambos tienen una función de amortiguar, previniendo oscilaciones musculares y mejorando la estabilidad postural. Son los que te impiden que te caigas cuando te desbalanceas. El reflejo rotuliano es el ejemplo clásico. El golpe en el tendón estira el cuádriceps y el uso lo detecta y la pierna se extiende. Es un arco monosináptico puro. Hay algo que parece paradójico, que es que si te contraes un músculo, las fibras extrafusales se acortan. Pero si el uso también se acorta, ya no detecta el estiramiento y dejaría de enviar señales. Entonces el reflejo miotático se apagaría justo cuando más lo necesitas. Pero esto ¿cómo lo resuelve el cuerpo? Con la coactivación alfa-gamma. Cuando el cerebro manda una orden para contraer un músculo, se activan las motoneuronas alfa, pero simultáneamente se activa la motoneurona gamma. Así, las fibras extrafusales e intrafusales se contraen al mismo tiempo. El uso no se queda flácido y así sigue midiendo y mandando información durante toda la contracción. Aproximadamente 1/3 de las fibras motoras que van al músculo son fibras gamma. El sistema eferente gamma recibe su activación desde la región facilitadora bulborreticular del tronco encefálico, que a su vez es modulada por el cerebelo, los ganglios basales y la corteza. Gracias a ello, el cerebro puede ajustar con mucha precisión la postura y la estabilidad articular. Ya hablamos del órgano de Golgi antes, pero completemos el ciclo de reflejo. Cuando el músculo genera demasiada tensión, el órgano de Golgi lo detecta y envía señales inhibitorias a la médula que hacen que el músculo se relaje. Este es un mecanismo protector que previene el desgarro muscular o tendinoso cuando la fuerza supera lo que el tejido de nosotros puede tolerar. A diferencia del reflejo miotático, que es una respuesta de estiramiento que genera la contracción, el reflejo de Golgi es una respuesta de tensión excesiva que genera relajación. El cuerpo también tiene reflejos que te protegen de estímulos dolorosos o peligrosos. Son polisinápticos por naturaleza. El reflejo flexor de retirada se activa principalmente por dolor y en menor grado por tacto. El estímulo llega a interneuronas que activan músculos flexores para alejar el miembro del estímulo. Si te das cuenta, tú retiras la mano del fuego antes de que tu cerebro haya procesado conscientemente que te estabas quemando. Los circuitos divergentes activan múltiples músculos coordinados. Al contraer los flexores, se relajan simultáneamente los extensores antagonistas y esto se llama inhibición recíproca, y el reflejo continúa por un tiempo después de que el estímulo desaparezca. Entonces, entre más intenso sea el estímulo, el reflejo tensor es cuando estimulas un músculo y los abductores de ese músculo se flexionan.
porque la médula selecciona los músculos más eficaces para alejar el cuerpo del estímulo. El reflejo extensor cruzado es muy interesante y es que entre 0.2 y 0.5 segundos después de que una pierna se flexiona, o sea, por el reflejo de retirada, la pierna contralateral se extiende. ¿Y por qué? Para que el cuerpo no se caiga. Si retiras una pierna del suelo, necesitas que la otra se ponga rígida para sostenerte, y la médula ya se había preparado para eso. También tiene inhibición e inervación recíprocas para coordinar perfectamente la respuesta, o sea que estira la otra pierna e inhibe la pierna con la que te vas cayendo. Un tema que frecuentemente se pasa por alto es que la médula espinal también controla las funciones autónomas. El componente motor visceral se refiere específicamente al sistema simpático en los segmentos torácicos y medulares. Las neuronas con función autónoma específica se ubican en las células intermedio-laterales del asta intermedia, no en el asta anterior como las motoras somáticas. En los segmentos torácicos, estos núcleos reciben señales viscerales aferentes y generan respuestas eferentes viscerales que cuando se incorporan a la raíz anterior dan la inervación simpática a las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores del tronco y de los miembros. Y vamos a cerrar con un repaso clínico, para darle sentido a todo. Si se daña el sistema dorsal, perdemos ipsilateralmente el tacto fino, la vibración y la propiocepción consciente, porque las fibras todavía no habían cruzado. Si se daña el sistema espinotalámico en la médula, perdemos contralateralmente el dolor y la temperatura, porque las fibras ya habían cruzado dentro de la médula. En el síndrome de Brown-Séquard, cuando hay una misección medular, se combinan los dos anteriores más una parálisis motora ipsilateral, o sea que se pierde contralateralmente el dolor y la temperatura y se pierde ipsilateralmente el tacto fino, la propiocepción y la fuerza motora. Cuando lesionamos la motoneurona superior, veremos hiperreflexia, espasticidad sin atrofia y el músculo sigue inervado, pero la inhibición superior desapareció. En una lesión de motoneurona inferior, como en el polio, habrá una arreflexia, flacidez y atrofia muscular, porque perdió la inervación el músculo. En el Parkinson hay un temblor nervoso, bradicinesia y rigidez, porque el sistema extrapiramidal de los ganglios basales se afectó por la pérdida de dopamina. Y ya, si llegamos hasta aquí, primero que todo, la felicito mucho, de verdad, de corazón. Espero que les quede claro todo lo que hace la médula espinal, que procesa e integra toda la respuesta autónoma, que es la que te mantiene haciendo absolutamente todo lo que haces. Y la próxima vez que vas a recordarte de esto muy interesantemente cada vez que te des cuenta que ya tienes un reflejo. Y a mí me parece muy increíble todo lo que hacemos. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y si el video les fue útil, compártelo, denle like y nos vemos en el próximo. Hasta luego.